Amén. Bendiciones a todos ustedes, hermanos, a los que están viendo este video. En este video vamos a ver en primer lugar sobre la supremacía de Dios y luego sobre los decretos de Dios. Pero antes empecemos con una oración, ¿sí? Papá Dios, te damos gracias por este tiempo que tenemos de aprender más acerca de tu supremacía y sobre tus decretos, mi Dios. Bendice este tiempo, Señor. Permite que podamos aprender más, Papito Dios. Que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción a nosotros de que tú eres grandioso, eres supremo, eres soberano, y por sobre todas las cosas tú eres Dios. Gracias por este tiempo, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a comenzar con la supremacía de Dios. Podemos pasar del efecto a la causa, retrocediendo hacia atrás, tratando de encontrar el origen. Pero no podemos retroceder para siempre sin antes admitir un ser eterno, y ese ser eterno es Dios. Debe haber una causa original, la razón para la existencia del mundo. El mundo evidencia por todas partes inteligencia, propósito y armonía, y debe haber un arquitecto detrás de toda esta evidencia. La existencia de Dios se remonta desde la eternidad. La Biblia no trata de dar pruebas de la existencia de Dios. Hablar de la supremacía de Dios es hablar de alguien que es infinitamente indescriptible. Las palabras se quedarían cortas para tratar de describir a un ser infinito como es Dios. Dios es incomprensible, pero a la vez es conocible. Se dio a conocer a todo el mundo por medio de su revelación general, pero para salvación se dio a conocer por medio de su revelación especial. A través del curso de la historia, Dios se ha revelado progresivamente al hombre. Si Dios no hubiera iniciado su revelación por iniciativa propia de él, no habría forma de que el hombre lo conociera. Así que agradó a Dios revelarse al hombre por medio de su palabra y en tiempos antiguos por medio de la voz directa hablada. Por ejemplo, a los profetas, a Moisés o a los demás protagonistas del Antiguo Testamento. En este caso, actualmente se revela por medio de su palabra. De ese modo conocemos un poco más acerca de Dios y en este caso sobre su supremacía. Una pequeña definición de lo que es supremacía es que se refiere a alguien que tiene preeminencia, superioridad en jerarquía, pero realmente ni esas palabras alcanzan para describir la supremacía de Dios. Dios es el ser supremo por excelencia. Salmo 145:3 nos dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Romanos 11:33 nos dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable significa algo que es demasiado profundo, que no se puede llegar a su fondo. Inescrutable significa algo que no se puede estudiar, que no se puede comprender, que no se puede averiguar. Dios es infinito y nosotros somos finitos. No importa lo mucho que creamos saber de Él, siempre habrá algo mucho más por conocer acerca de Dios. La Biblia nos dice que el Padre tiene vida en sí mismo, en Juan 5:26. Pero nosotros dependemos de la voluntad y del poder de Dios para existir, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El apóstol Pablo nos dice en Hechos 17:25: Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Debemos considerar que todos sus atributos son infinitos. Esto debe hacernos dar cuenta de que un cristiano verdadero realmente no desafía a Dios si realmente lo ama y también le teme. Un cristiano no puede difamar a Dios. Las Escrituras nos dicen: No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Eclesiastés 5:2. En cierto modo, la supremacía de Dios tiene que ver con la supremacía de todos sus atributos. Dios es supremo en todo porque ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consulta el Señor para ilustrarse? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer las sendas de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna
de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. Isaías 40, 12 al 17. Para ser Dios, tiene que ser supremo en todo lo que es. Tan supremo que decide crear el universo. Él no tenía necesidad alguna de crear el universo. Es por su libre y espontánea voluntad que decide crearlo. Al Dios supremo no se le puede aumentar ni quitar nada. Dios es supremo en todo conocimiento, tanto que el apóstol Pablo se pregunta, ¿porque quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Romanos 11, 34, 35. Realmente no hay nada que se pueda comparar al Dios Altísimo, incluso ni su misma creación. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Isaías 40, 17 y 18. El Dios Supremo también se hace presente con el mismo carácter en el Nuevo Testamento, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6, 15 al 16. Nadie puede comprender al Dios eterno. Es imposible comprender con una mente finita como la nuestra a este Dios. Job, después de describir brevemente la obra del Todopoderoso, menciona: He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26, 14. Sus decretos son eternos. No es que haya sucedido alguna cosa imprevista en el tiempo y que Dios haya tenido que modificar sus decretos. A Dios nada le toma por sorpresa. A Dios nadie le puede dar un consejo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40, 13 al 14. Estos mismos versículos son clamados por Pablo en Romanos 11, 34. No es de extrañarse que al Dios Supremo le pertenece toda su creación, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. En cuanto a su omnisciencia, Dios conoce todas las cosas desde el principio, todos los misterios, todo enigma, todos los secretos, cada deseo no declarado. Él no conoce alguna cosa mejor que la otra, sino que las conoce todas por igual. Dios lo conoce todo, no hay nada oculto delante de Él. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Aunque Dios sea invisible para nosotros realmente somos visibles a los ojos de Dios. Es tan supremo que nada ocurre sin su permiso o consentimiento. Si algo ocurre sin el consentimiento de Dios, ese algo tuviera que ser independiente de Dios, y en ese caso Dios dejaría de ser supremo, pero eso no puede ser posible. Dios está por encima de todo lo que el ser humano podría pensar, imaginar o soñar. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. A Dios no le mueven los sentimientos, sino sus principios. Leamos en Salmos 55:21. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Al Dios Supremo no se le pueden frustrar sus planes o malograr sus propósitos, ni por el hombre, ni por el pecado, ni por Satanás. Nadie puede tergiversar los planes de Dios o hacer que Dios cambie de planes. Nadie puede tergiversar los planes de Dios o hacer que cambie de voluntad. Existe una infinita distancia entre la más poderosa de las criaturas y el Dios, y esa es evidencia de su supremacía. Dios es el alfarero y nosotros solo barro en sus manos. Nada ni nadie puede alterarse ante Dios. La Biblia nos dice que si se levantaran todos los reyes, todos los ejércitos contra Dios, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmos 2:4. Existen varios pasajes en los que nos hablan acerca de la supremacía de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primera Crónicas 29, 11 y 12. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Segunda Crónicas 26. Es tan supremo en sabiduría que no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. Ser supremo es Dios. Llena la tierra con diluvio como en los tiempos de Noé. Puede dar cosecha y gran sequía como en los tiempos de José. Puede abrir el mar rojo para que su pueblo pase por tierra seca como lo hizo con Moisés. También puede detener el sol como lo hizo con Josué. Puede llevarse en cuerpo y alma a quien él quiera, ya sea al cielo como lo hizo con Enoc y Elías, o ya sea al abismo como lo hizo con los rebeldes de Números 16. Varias veces envió fuego para manifestar su supremacía, la supremacía de su santidad, de su ira, de su justicia. Lo hizo con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lo hizo en medio de su pueblo, con los 250 hombres de Coré, y también con los 2 hijos de Aarón. Otras veces solo envió fuego para revelar su supremacía frente a los dioses de los hombres, como cuando respaldó a Elías frente a los profetas de Baal. Todo el reino animal obedece al Ser Supremo, al Dios Supremo. Todo el reino animal obedece sus órdenes, desde los animales que subieron al arca de Noé, las plagas de Egipto, las serpientes en el desierto que hirieron de muerte a los hebreos, las codornices que sirvieron para saciar el hambre del pueblo. También cierra la boca de los leones para cuidar de Daniel. En pocas palabras, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. El Dios Supremo tiene autoridad aún sobre los gobernantes. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21, 1. Dios, lejos de estar bajo ninguna ley, es ley en sí mismo. Así que todo lo que él haga es justo. Sobre su inmutabilidad. Nunca hubo un tiempo en el que él no existió. Nunca habrá un día en el que él deje de existir. Dios jamás ha evolucionado, ha crecido o ha mejorado. Lo que es hoy lo ha sido siempre, y lo será siempre. La permanencia del carácter inmutable de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. La inmutabilidad nos ofrece consuelo y seguridad de que las promesas de Dios nunca fallan. Sobre su poder, por más de que el hombre se afane y cree máquinas, armas nucleares, realmente eso es nada comparado con el poder sobrenatural del Todopoderoso. No hay ser humano que le pueda hacer frente, por más fuerte que sea, como un Goliat, por ejemplo. A Dios le bastará una simple piedra para rebajarlo a lo que es una simple criatura. No hay gobernante que le pueda hacer frente. No vaya a ser que Dios, como a Nabucodonosor, lo ponga a comer hierbas. Ni una sola criatura en el universo tiene un átomo de poder que solo le haya sido dado por Dios. Su poder radica en su palabra, por la cual creó todas las cosas. Consideremos la supremacía de su paciencia, es decir, para retardar su ira con justo juicio sobre los pecadores. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira, y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Números 14, 17 al 18. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Romanos 9:22. Su gracia es una de las muestras de su supremacía, la cual se aplica a los creyentes a pesar de que ellos son indignos y culpables. Si la salvación es una dádiva de Dios, ¿quién tiene derecho a pedirle a Dios a quién debería dársela? Su gracia se mostró desde la caída, se muestra por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se muestra cuando un creyente cree en Dios. Dios en relación con el espacio es inmenso, en relación con el tiempo es eterno. Dios siempre ha existido y existirá hasta la eternidad. El pasado, el presente y el futuro son el presente en su mente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Su omnipotencia, su poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Y esto significa que no hará algo que vaya en contra de su naturaleza, como mentir o pecar. Siempre que muestra su ira, Él también es amor, y cuando muestra su amor, Él no abandona su santidad. Dios es más que la suma total de sus atributos. Cuando hayamos enumerado todos los atributos de Dios que se ve en su revelación, aún no habremos descrito a Dios completamente. Los atributos de Dios describen de igual manera al Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Describen la naturaleza del Dios triuno, y por lo tanto la de cada persona de la Trinidad. Él es amor, y esa es su esencia. El Dios que es amor se permitió a sí mismo amar a los pecadores. Esto es gracia. Su amor ha sido derramado sobre el corazón de los creyentes. No va a existir otro ser que ame más que Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Dios existe sin límite de tiempo. Él es autoexistente, sin límite de tiempo. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Podemos ver la plena vigencia de los atributos de Dios en la caída del hombre. Cuando Adán pecó, los atributos de Dios fueron plenamente ejecutados. Su santidad fue vulnerada, por lo que su justicia requería un castigo. Los desterró, incluso podía acabar con ellos, pero su paciencia fue ejecutada al no ejercer un juicio inmediato sobre ellos. Su misericordia fue plenamente vigente al solo desterrarlos del jardín del Edén. Su amor incluso fue tan visible cuando le prometió a Eva que de su simiente vendría el Salvador de la humanidad. Pero eso no impidió que su ira sea manifiesta al maldecir al hombre y a la tierra. Ahora veremos un poco acerca de los decretos de Dios. Los decretos de Dios han sido establecidos desde la eternidad y hacen referencia al control soberano que tiene Dios sobre todo lo creado. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. El Catecismo Menor de Westminster nos dice al respecto: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Con esto queremos decir que solo hay dos opciones. O Dios es el soberano y tiene control absoluto sobre el mundo y todo el universo, o Dios no tiene el control soberano y el mundo y el universo desafían su voluntad. Aún a pesar de esto, el hombre es responsable por sus actos pecaminosos. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Algunas de las características del decreto de Dios son: el decreto es un plan único que abarca todas las cosas. Nada puede estar fuera de su alcance. Cuando Pablo dice, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, enfatiza de que todas las cosas pasan por el decreto de Dios. El decreto de Dios cubre todas las cosas y fue formado en la eternidad y se manifiesta en el tiempo. Sí, el creyente fue escogido por Dios desde la eternidad. Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Es otra forma de decir desde toda la eternidad. Esto también tiene que ver con la salvación y el llamado del creyente, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 2 Timoteo 1:9, es decir, según la determinación o decisión de Dios, y como bien dice, desde los tiempos de los siglos, es decir, desde la eternidad. El hecho de que Cristo muriera y derrame su sangre por los pecadores también es una decisión, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 2 de Pedro 1:20. Es más, el Padre ya lo vio como crucificado, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. El decreto es un plan sabio, porque Dios, que es sabio, planeó lo mejor. Dios no ha consultado con nadie y nadie le ha aconsejado. Eso lo vimos en la supremacía de Dios. Su sabiduría no se puede comprender, pero Él guía todas las cosas para su gloria. El decreto es acorde con la voluntad soberana de Dios. Solo Él hace lo que le place. Dios no ajusta su plan de acuerdo con los eventos de la humanidad. Su decreto gobierna la historia de la humanidad. Daniel 4:35 nos hace entender que Él hace según su voluntad, en el reino angelical y en la tierra. Y por si alguien quisiera protestar, el versículo también nos dice: no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El decreto de Dios tiene dos aspectos. 1. La voluntad directiva de Dios, es decir, algunas cosas de las cuales Dios es el autor. 2. La voluntad permisiva de Dios. Aun cuando Dios ha determinado que todas las cosas las puede producir por sí mismo o a través de causas secundarias. Los actos pecaminosos no frustran el plan de Dios. Debemos distinguir entre el decreto y su ejecución. Todos los hechos, incluidos los actos pecaminosos, se ajustan perfectamente al decreto de Dios. Recordemos que debido al pecado Dios envió a su Hijo. En Hechos 2:23 nos dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos que por manos de inicuos Dios permitió que su Hijo sea crucificado. Es más, así lo decretó. Por eso nos menciona el determinado consejo. El propósito del decreto es glorificar a Dios. La creación ha sido diseñada para glorificar a Dios. Los cielos, la fauna, la flora reflejan la gloria de Dios. El hecho de que haya elegido solo algunos es para la alabanza de la gloria de su gracia.
Efesios 1, 4, 5. Aún en el infierno la gloria de su ira será manifestada. Aunque el decreto abarca todas las cosas, el hombre es responsable por sus pecados. Es importante entender de que el hombre es responsable por sus pecados, aun cuando Dios es soberano y ha decretado todas las cosas. Una vez más, Hechos 2:23 nos dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis, por manos de inicuos crucificándole. Cristo murió porque Dios así lo había determinado en la eternidad, así lo había decretado. Pero Pedro hizo responsable a las personas por haber crucificado a Cristo. Y les dijo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Aun cuando la muerte de Cristo se dio por el plan y decreto de Dios, los hombres malvados fueron responsables de su muerte. Las personas ejecutan algunos aspectos del decreto. El decreto de Dios no solamente trata del fin, sino también de los medios para llegar a ese fin. Por ejemplo, Dios decretó que la salvación le llegue a las personas. Sí, lo decretó, pero por medio de la predicación y del evangelismo. Para que por medio de la predicación del evangelio la persona crea y sea salva. Dios usa a las personas para salvación en cumplimiento de su decreto. Bueno, hermanos, esto ha sido un pequeño resumen acerca de la supremacía de Dios y sobre los decretos de Dios. Obviamente esto no va a describir de manera detallada esos dos atributos de Dios, pero al menos esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que haya fortalecido la fe de ustedes. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Amén.